fortuna de compartir esta conversación con el maestro Roger Chartier, con el maestro Antonio Rodríguez de las Heras, dentro del instituto y de esta costumbre que tenemos en el Instituto de Cultura y Tecnología de hacer estas conversaciones grabadas, pero además esta es muy especial, no solo por nuestro invitado, sino porque hace exactamente, releyéndonos exactamente 15 años, que tuvimos una conversación similar, ¿no? Que promovimos Litera y estuvimos haciendo de moderadores Emilio Torné y yo, y conversasteis vosotros dos, y que precisamente era el centro del primer número de Litera, ¿no? De la revista sobre cultura escrita. Aquella conversación la quisimos llamar El futuro del libro y el libro del futuro, ¿no? Y nos dedicamos, ¿no? A hacer algunas prospectivas hacia el futuro, pero también de buscar las bases sólidas de la cultura escrita y de dudar, sobre todo recuerdo que había muchas dudas, ¿no? En qué iba a ocurrir. Y he tenido ocasión de releerlo y desde luego muy interesante, ¿no? Algunas cosas de las que pensamos o incluso de las que temíamos se han cumplido, otras han sido muy diferentes, ¿no? Pero probablemente, y esa es quizá la primera pregunta que os quería hacer a los dos, si os parece que las cosas han ido más deprisa o más despacio o simplemente distintas o similares a lo que pensábamos hace 15 años, que son muchos, muchos más de los que yo pensaba y desde luego muchos más en este mundo digital, a la velocidad en que se están produciendo los cambios con el vértigo que eso supone, ¿no? Bien, Oye, es difícil de contestar, me parece, ya el futuro del libro, el libro del futuro. Si distinguimos los dos aspectos en relación con la primera pregunta, hay una dificultad, me parece, para establecer un diagnóstico estable, unívoco, porque todos los indicios o señales que podemos encontrar no van en la misma dirección. Estoy hablando de la cultura impresa, del mundo del libro para empezar en su definición tradicional. ¿Y qué vemos? Vemos por un lado que ya, el libro electrónico es una parte muy minoritaria del mercado del libro. En Francia, los últimos datos, 3%. La única excepción son los Estados Unidos. El año pasado había 27% de los libros para los adultos que ya se habían comprado en una forma electrónica. Entonces es un sector muy limitado del mercado del libro, inclusive si estos libros impresos se compran a través de una forma electrónica. Y dentro de esto, lo que era lo apasionante del trabajo de Antonio, un libro del futuro que se libera de los constreñimientos del libro tradicional en forma impresa, sería un sector aún más minoritario dentro de los 3%, porque en los 3 o 4 o 5% de libros electrónicos, muchos son una digitalización de un libro que existe o podría existir en una forma impresa. Pero son una forma de, finalmente, no hay una transformación tan radical del mercado del libro con la presencia de este libro del futuro. Por otro lado, evidentemente, la práctica de lectura frente a las pantallas se ha completamente multiplicado con una diseminación de estas pantallas que no son más las pantallas que teníamos en la mente, supongo, hace 15 años, y que ya se ve que ritman un ritmo como en el pasado había un ritmo de los formatos para los lectores de libros impresos, el folio, el inoctavo, el induodécimo que correspondía a varios géneros, a varios momentos de lectura, a varios intereses de lectura. Se ha visto lo mismo con la multiplicación de estas pantallas. Y la tercera transformación sería que no podemos hoy en día hablar sobre este libro del futuro sin pensar a todas las otras formas de la digitalización de la experiencia, que no solamente serían la relación entre publicación, cualquiera sea su forma digital, y las redes sociales, sino también la digitalización de las relaciones humanas, cómo se han transformado los conceptos de amistad, de identidad,
de intimidad con esta omnipresencia de un mundo digital. Todo esto no permite, para mí por lo menos, un diagnóstico unívoco, estable, claro. Es un mundo de incertidumbre, me parece, por lo menos en cuanto al diagnóstico. ¿Y por qué? Porque la relación entre los discursos que podemos tener sobre este mundo y la multiplicidad infinita de las prácticas no se adecuan de manera clara, racional, inmediata, unas con otras. Entonces sería mi primera observación, la dificultad para alguien que no está como Antonio, un especialista de este campo de estudio, la dificultad para percibir, para establecer un diagnóstico. Sí, coincidimos en eso, en que es una encrucijada, como cualquier proceso evolutivo, pero también como todo proceso evolutivo y con un tiempo de 15 años, que son los que en estos momentos es el arco temporal que estamos comentando, que es muchísimo para el tema que estamos tratando. 15 años es realmente una dimensión temporal fabulosa para ver el fenómeno de esta evolución, que responde, como digo, yo creo, a todo fenómeno evolutivo, que es la sensación, pasados estos 15 años, de permanencias y resistencias, o inercias, y cambios insospechados. Entonces, eso es lo que nos lleva también a esta encrucijada que como tal es de cierta confusión. Por un lado vemos permanencias que a lo mejor en ese momento no creíamos que iban a ser tan resistentes. Y por el otro lado nos encontramos con la sorpresa de que han emergido cosas que aun con una gran imaginación no hubiéramos podido intuir. El resultado, por tanto, es un flujo-reflujo que da como resultado ese remolino de confusión en el que estamos. Entonces, tú muy bien has señalado cómo el libro se mantiene, como el libro pasado a pantalla o de soporte digital, el libro electrónico, pues tiene un sector minoritario, pero bueno, que es ya una industria, ¿no? Y a la vez después toda esa niebla de un paisaje difuminado que es la posibilidad de una escritura, de una comunicación completamente distinta. O sea, que yo creo que en eso coincidimos.